Listo, muy buenas tardes a todos y todas. No sé si me están escuchando bien. Espero que sí, pero es que estoy en este momento en Leticia y entonces si en algún momento la comunicación se corta, pues bueno, me tendrán que disculpar y nos escribimos por el chat. Me encanta hoy estar con ustedes, con todos y todas los profesores y profesoras de este diplomado. Me encanta que hoy vamos a presentar a una persona muy especial que llevábamos esperando ya dos cortes antes a ver si podía participar en alguno de estos webinars y nos alegra mucho tenerla hoy aquí. Entonces, bueno, voy a presentarla. La verdad es que una hoja de vida increíble, un montón de premios, certificaciones, maestrías y bueno, pero lo más importante, un espíritu soñador, una capacidad creativa impresionante y un amor por el periodismo y por eh, las comunidades indígenas de la Amazonía. Entonces, bueno, ella es Edilma Prada, ella es periodista, editora, lleva 20 años cubriendo conflictos armados y socioambientales. Bueno, ha trabajado con temas de derechos humanos, reside actualmente en la Amazonía colombiana, es fundadora y directora de Agenda Propia, un medio que trabaja con la co-creación periodística intercultural de América Latina. Y es gestora de la red Tejiendo Historias, comunidad de narradoras y comunicadores que hace presencia en 17 países de la región. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, tiene una especialización en Derecho Internacional Humanitario. Estudia actualmente, yo no sé si ya terminaste, yo recuerdo que cuando te conocí estabas todavía estudiando una maestría en creación literaria y narrativas digitales y en 2023 la organización Global Landscape Forum la reconoció como una de las 16 mujeres que restauran la tierra en el mundo por su labor periodística con los pueblos indígenas y territorios. Bueno, es capacitadora, facilitadora en periodismo, ha hecho libros y guías y también trabaja con la docencia, que a eso nos encanta porque nos va a poder enseñar muchas cosas hoy. Ha sido ganadora y finalista de premios otorgados por la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Deutsche Welle, Save the Children, la Fundación Gabo, el Festival Internacional de Cine de Cali y un sinnúmero más de cosas. Nos encanta, Dilma, que estés esta noche con nosotros. Esperamos que en el proceso se vayan uniendo más profes, pero de una empezamos contigo y tu presentación, que tenemos muchas ganas de escucharte. César, a ti muchas gracias, saludarles bonito a todas y todos. Yo más que nada soy reportera, soy periodista, y por supuesto la experiencia que voy a compartir hoy está alrededor de agenda propia. Yo voy a hacer de alguna manera, eh, voy a compartir una experiencia colectiva, no solamente he trabajado yo en este proceso de agenda propia, sino una red de comunicadores, narradores indígenas, comunitarios, periodistas, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Hemos enviado la invitación también, entonces esperamos se sumen algunos colegas de la red a este espacio. Estoy muy agradecida con César, con la FLIT, por darnos la oportunidad desde compartir con este espacio con docentes, con maestros y maestras que son los que tienen esa responsabilidad bonita de compartir saberes. La charla la voy a dividir como en dos momentos. Un primer momento voy a presentarles la mochila de saberes. La mochila de saberes es una caja de herramienta que se ha venido construyendo y creando paralelo, se va haciendo producción periodística, todo lo que tenemos, digamos, una frase en la propia, todo lo que aprendemos lo compartimos, también es un espíritu de las comunidades. Entonces voy a contarles un poquito dónde está esta caja de herramientas, en qué consiste, y luego voy a hacer unas reflexiones alrededor del periodismo colaborativo e intercultural que promueve Agenda Propia. Les invito a que prendan las cámaras quienes quieran, si les sirve la señal, quienes quieran preguntarme, por favor prendan el micrófono. Esto me parece que es una conversación más que una charla. Si tienen preguntas, me la dejan al chat y invito a alguien de la FLIT, si ven preguntas por allí, que por favor me interrumpan, porque creo que mientras comparto pantalla no me da el chance de ver el chat. Así que les animo, profes, que prendan la cámara o me interrumpan y conversemos
bonito en este espacio. Voy a compartir pantalla. Agradezco que me indiquen compartir sonido porque de pronto hay un que otro video por ahí. Me indican si ven la pantalla. Creo que sí. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a hablarles de agenda propia. Llevamos más de una década promoviendo el periodismo colaborativo intercultural en América Latina. Agenda propia nació, nuestro ombligo, como lo decimos, es en el departamento del Cauca. Por ahí vi un profesor de Caloto. Agenda nació en el Cauca, un medio independiente, hace 13 años, justo cuando se iban a hacer las negociaciones de paz. Y fue como en medio de una última escalada de violencia muy marcada en el departamento del Cauca, ahí nació. Y empezamos a hacer historias de comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas, la interculturalidad maravillosa que tiene el departamento del Cauca y el suroccidente colombiano. Ahí empezó Agenda Propia. Empezamos como un medio del día a día, cubríamos todas las realidades del conflicto, de la violencia, pero también la resistencia y la lucha de los pueblos en esa época. Y luego Agenda empezó a abrir camino y a expandir un poco la palabra, el proceso en la región. Trabajamos sobre estas tres líneas que todas se unen y se cruzan. Primero, co-creamos periodismo. Hacemos periodismo, una parte es el periodismo tal vez tradicional, pero Agenda Propia empezó a desarrollar un modelo de trabajo para juntarnos distintas miradas, saberes. En este momento no nos estamos llamando propiamente periodistas, nos estamos llamando narradores y narradoras para poder hacer una inclusión de todo tipo de formas de contar historias, ya sea desde lo visual, lo sonoro, el periodismo de investigación, ya sea desde la voz, incluso estas historias que se cuentan con una mochila o un tejido. Y la manera de cambiarnos o de quitarnos la etiqueta de periodistas era justamente para reconocer en nuestro colectivo a comunicadores comunitarios, comunicadoras indígenas y no indígenas, y de distintos saberes. Entonces aquí nos co-creamos periodismo, pero realmente lo que hacemos es crear historia. Fomentamos formación intercultural como estos espacios y tejemos comunidad. La comunidad es una red de comunicadores en América Latina. Somos ahora un poco más de 420. Estamos desde México hasta Argentina, haciendo periodismo, haciendo historias de los pueblos y de los territorios. Agenda Propia se mueve y construye su periodismo a través de una metodología que llamamos periodismo colaborativo intercultural. Tiene 8 pasos. Toda co-creación que se hace con narradores comunitarios inicia con círculos de la palabra y termina con una difusión participativa, devolviendo las historias en el lugar donde se originaron las historias. Es un proceso de diálogo, de conversación, de creación de narrativas diversas. Caminamos los territorios, hacemos edición intercultural. Agenda Propia tiene una figura que le llamamos editores interculturales. La mayoría somos mujeres. Y lo que hacemos es que nos juntamos, mujeres, consejeras, editoras indígenas y no indígenas, o de comunidades étnicas o de comunidades campesinas, para poder acompañar a los narradores que hacen, digamos, periodismo. Todo es conversado, hay una diversidad de voces en las historias. También hacemos periodismo de investigación, usamos tecnología de datos, pero también hacemos y creamos data comunitaria. Hemos encontrado que hay vacíos de información, entonces construimos datos con las mismas comunidades. A nosotros nos interesa el microdato para poder contar esas historias que poco se narran en las comunidades. Las claves del periodismo que hacemos: primero, reconocemos la labor de narradores en los territorios locales, comunitarios. Para nosotros, una mujer sabedora es una narradora, o un abuelo indígena en Sumaloca es un narrador tradicional. Definimos la agenda editorial de la mano con comunidades. Y nuestra fuente oficial, aquí digamos que decolonizamos de alguna manera el periodismo. Nuestra fuente oficial son las comunidades, no es el gobierno, no es el gobernante de turno, no es la fuente oficial
digamos, como normalmente se usa, nuestra fuente oficial son las comunidades y es un criterio editorial que Agenda Propia definió y defiende, incluso ante editores con los que también colaboramos y trabajamos. Promovemos la diversidad de voces en las historias y también respetamos y promovemos la diversidad de formatos para contar historias. Cuando hablamos de formatos, hablamos del podcast, hablamos de la infografía comunitaria, la cartografía o del texto clásico periodístico, porque hay diversidad de narrativas, entonces hay que también reconocer un periodismo mucho más amplio, más abierto. Aquí es una pequeña muestra de los colegas de la red. Y esta es la mochila de saberes. Si tienen celular y si quieren ingresar, ese es el código QR para que mientras de pronto voy echándoles el cuentico de la mochila, igual ahora voy a compartir la página, ustedes pueden ir viendo materiales. La mochila de saberes es una cajita de herramientas y lo que hacemos es que todo el aprendizaje del proceso de construcción de historias luego se traduce en reflexiones, en consejos, en guías, en fichas, en, en la palabra viva que circula de las comunidades y se comparte. Tenemos más de 15 guías colaborativas que pueden descargar de manera libre para poder crear historias, incluso si bien hay una fuerte presencia sobre temas indígenas, toda la metodología que Agenda Propia tiene se puede adaptar a contextos, a comunidades urbanas, comunidades campesinas, comunidades afrodescendientes, todo tipo de comunidades para poder contar historias. Entonces, la mochila de saberes tiene una diversidad de herramientas. La mayoría son descargables y están en un formato para ser usables o que se puedan ver desde los celulares. Así que es una mochila que le llamamos de bolsillo. Hay algunos documentos que son un poco extensos, pero la mayoría son muy concretos para que se pueda leer tal vez en una hora o en menos tiempo y que pueda también ser de uso práctico para narradores especialmente comunitarios. Eh, Aquí, por ejemplo, hay una muestra, tenemos, por ejemplo, historias de consabedores de la Amazonía colombiana para poder contar historias sobre los territorios. También hay un decálogo para incluir voces de mujeres en las historias. Hay una guía preciosa que se hizo especialmente desde una experiencia de producción de historias con niñas y niños en América Latina. Ahora les voy a hablar de esta experiencia que me parece importante en este espacio pedagógico. Hay herramientas también para mapear, para crear data local y todo tipo de materiales. Y hay herramientas como esta, que es una ficha, por ejemplo, para planear historias, pero la ficha plantea preguntas sencillas que se pueden adaptar y que usamos incluso los periodistas para poder empezar a formular una gran historia periodística. Entonces hay, por ejemplo, fichas incluso de cómo hacer historias del agua, por ejemplo, cómo hacer historias en distintos contextos. Entonces todos los materiales son disponibles y son de fácil acceso para que ustedes puedan incluso usar en sus clases y puedan compartir incluso con estudiantes en las aulas o, bueno, ahí pueden encontrar material importante. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para ver si hay preguntas y para mostrarles la página. Bueno, ahí la Flick ya compartió también la página. No sé si tienen alguna pregunta aquí sobre esta primera parte alrededor de la mochila de saberes. Bueno, voy a compartir entonces la página, nuevamente mi pantalla, para poder mostrarles quienes no tienen acceso y puedan observar la página web. Esta es la página de Agenda Propia y aquí están las distintas herramientas que se han creado, que ustedes pueden usar. Puede ser una descarga directa desde el home de la página o pueden entrar directamente
al link, al título del link y pueden encontrar una información un poquitico más ampliada de lo que contiene la ficha. Digo, lo que contiene las guías. Las guías se hacen, como lo dije hace un momento, de una manera muy sencillas y prácticas para que sea uso de descarga y se puedan compartir fácilmente. Entonces, esta es como la mochila de saberes. Hay diversidad de temas para que ustedes puedan aprovechar eh, todos los aprendizajes que hay alrededor de periodistas que hemos hecho ejercicios de co-creación periodística en América Latina. Así que van a encontrar como herramientas, digamos, de todo tipo. Incluso hay guías, hay algunas guías que son videos de narradoras indígenas que cuentan y dan consejos de cómo pensar en historias. Tipo reel, por ejemplo, van a encontrar o van a encontrar documentos sencillos como fichas para diligenciar o documentos un poco más extensos, incluso con normatividad o con herramientas diversas. Esta era como la primera parte que tenía para contarles. Edilma, Escucho. sí, Edilma, mira, Juan José es mi nombre y de pronto prendo la cámara para que no quede como impersonal. No, yo creo que es la pregunta que más te hacen, ¿cómo superas esa brecha digital, el desarrollo TIC en comunidades indígenas? Y a propósito de todos esos dibujos, ¿quién los ilustra? Gracias. Vale, nosotros trabajamos, tenemos esas dos miradas, las guías, las fichas, las historias. Ahora les voy a hablar de las historias porque pensamos en el formato digital y también en el formato esto tradicional. Para nosotras, digamos, es claro cuando trabajamos con comunidades indígenas o campesinas que hay una brecha digital que muchas veces no tienen acceso, no tienen ni siquiera energía todavía. Así que todavía debemos trabajar en papel, ¿sí? Todavía debemos trabajar de manera clásica. Entonces, las historias periodísticas, por ejemplo, tienen esas dos miradas. Tienen un formato que es el de web con un texto, eh, o sea, sí, para poderlo compartir en web y hay un formato que es el formato que le llamamos de acceso a la comunidad. Ahora les voy a explicar eso con relación a las historias periodísticas. Y las guías tienen la misma función. Se hacen de una manera que podamos luego imprimirlas, que puedan ser descargables fácilmente, que puedan ser compartidas a través de WhatsApp, por ejemplo. Todas estas fichas, guías que ustedes ven, además tienen formatos que se comparten fácilmente en WhatsApp. La mayoría simplemente es un texto pequeño para que pueda ser fácilmente entregable en las comunidades. Y sobre la ilustración, Agenda Propia tiene un equipo creativo, vinculamos a ilustradores que nos apoyan con eso, pero, por ejemplo, trabajamos con una ilustradora indígena de la Amazonía colombiana que apoya en creación desde el año pasado. Hay otro ilustrador que trabaja con Agenda Propia. Y, por ejemplo, la guía que vieron ahorita, voy a tratar de mostrar nuevamente la página web. Esta guía se ilustró con dibujos de los niños y las niñas. O sea, nosotros no nos inventamos acá, pero por ejemplo, esta guía la voy a descargar y les voy a mostrar. El ejercicio de co-creación se hizo con niñas y niños y con periodistas que hicieron esta producción y ellos hicieron sus dibujos y los dibujos sirvieron para contar las historias y también para poder crear la guía. Aquí tengo, por ejemplo, la página. Esta es la serie que se llama Dibujando mi realidad, Niñez Indígena de América Latina. Es una serie del 2022. Y lo que hicimos es contamos historias desde México, Argentina, Colombia, en 13 territorios de América Latina para poder tener una radiografía de cómo viven los niños y las niñas en la región. Y lo interesante fue que los niños fueron protagonistas de las historias, pero también fueron los creadores de sus propias historias. Agenda Propia le da la vuelta que sea el periodista blanco que entra, narra, se lleva la historia, sino que nos interesa que las comunidades crean también su forma de contar. Y en este caso se hizo un trabajo que incluso estuvo acompañado por UNICEF y también por pedagogos, con profes, maestros indígenas, para poder hacer un tratamiento respetuoso en el momento de hacer historias con niños y niñas. Entonces, por ejemplo, contamos historias muy dolorosas,
temas del desplazamiento forzado, por ejemplo, trabajo infantil, por ejemplo, temas de migración, temas de exilio, temas de exploración del oro, o sea, todos los retos que tienen las comunidades, pero se hizo con un enfoque de amor y de esperanza para poder contarlo con los niños y las niñas. Por ejemplo, esa historia la hizo un niño indígena, un joven indígena del pueblo Yucpa, en Colombia. Y él contó cómo es la realidad de un niño indígena para poder ir a la escuela y poder enfrentar todo lo que, digamos, la dificultad de ir en una escuela rural, ir a estudiar. Entonces, la historia se cuenta con solo los dibujos del niño, y por supuesto se le hace un acompañamiento periodístico, editorial. Aquí vemos como los dibujos de esta historia, y se hace una historia gráfica, y esta historia animada, digo, es una historia animada, se convirtió en la herramienta pedagógica para contar la historia en las comunidades, y también participamos en festivales de cine con la participación de niños y niñas. Esta serie, por ejemplo, fue presentada en festivales de cine de niños y niñas en México, en Chile y en algunos espacios acá en Colombia. Entonces, se hace la historia, digamos así, el relato periodístico, clásico para medios también, texto, una historia sencilla. La historia fue relatada por un joven indígena del pueblo Yucpa, pero también se hizo el video, y de esa manera se pudo compartir las historias para los niños y las niñas. Vamos a mostrar un poquitico el video y ahorita reviso el chat a ver si de pronto podemos ver el video. ¿Me dejas saber si escuchan? Mi nombre es Wilmer José Ahí escucharon el video. Pérez Perfecto. Capitán. Listo, voy a dejarlo rodar un momento para que sientan un poco la experiencia audiovisual de esta co-creación de la serie de Miradas a los Territorios. Pérez Capitán. ¿Puedes Tengo 12 presentar la años completa, y por hago favor? grado sexto. Hablo la lengua yucpa y español. Vivo con mi papá José Haider Pérez, mi mamá Marta Capitán, mis 4 hermanitas y yo. Somos 5 hermanos en total. Soy de la comunidad Los Granados. Mi resguardo se llama Socorpa. Está conformada por 15 comunidades. Nosotros los hombres nos identificamos con flechas y mochilas, y las mujeres con collares y tejen mochilas. Mi papá siembra plátano, yuca, malanga, maíz, bandul y muchas cosas. También siembra frijol para vender. Con eso me compra útiles escolares, mi ropa y alimentos del pueblo para nosotros. Me gusta jugar fútbol con mis amigos en las tardes. También me gusta estudiar. El año pasado terminé quinto aquí en mi comunidad. Entonces, como aquí no hay escuelas de bachillerato, este año me toca estudiar en otra comunidad. Me toca 1 hora de camino con mis compañeros. Pasamos 8 ríos pequeños, pero cuando es tiempo de lluvia el río se crece y no nos deja pasar, por lo cual nos toca faltar a clase. Esta es mi casa, lo hizo mi papá. Está hecha con zinc de madera, tiene árboles alrededor. La escuela donde estudio es grande, pero es antigua, está en mal estado. Cuando llueve hay goteras. No tenemos pupitres, nos sentamos en banquitas que nos hacen nuestros papás. Me gustaría que algún día pudieran hacer una escuela nueva y pupitres para que nos sentemos cómodos.
Entonces, por ejemplo, este video es la herramienta que usamos para poder devolver las historias a las comunidades. Yo ahorita les voy a mostrar otros ejemplos porque cambia según el contexto, según el territorio, según el público al que nosotros queremos llegar. Agenda Propia no impone un formato como medio, sino que preguntamos cuál es la mejor manera de que llegue la historia o el formato para construir la historia. Consideramos varios temas de acceso, temas de, no sé, incluso de seguridad también. Por muchos temas cambia el formato, ¿no? Y también depende del grupo con el que se está co-creando las historias. Si son con mujeres, tienen unas condiciones diferentes, si son con niñas y niños, si son con líderes o si son periodistas de investigación desde su mirada. Entonces, pero siempre pensamos quién va a recibir la historia y Agenda Propia, desde que inicia la co-creación, desde que empezamos a conversar cuál va a ser el tema o los temas de las historias, el formato no se piensa al final ni en la mitad de la reportería, sino que se piensa al inicio, porque es una manera de responderle al territorio donde trabajamos. Yo quería mirar por acá, que creo que descargó, solo para que le echemos ojito a la guía. Por ejemplo, esta es la guía, es la serie que tenía más de 10 historias. Entonces se hizo esta guía, esto eh, con editoras y todo con la experiencia del proceso de co-creación de la serie Territorio, digo, de la serie de Dibujando mi realidad. Cada serie periodística al final genera también un proceso de aprendizaje como este, así que ustedes van a encontrar de las distintas series, de distintos temas. Aquí, por ejemplo, hay temas de derechos de niñez, consejos por cada etapa periodística, esto, y los dibujitos, si se dan cuenta, son de los niños y las niñas. Y esta serie particularmente tuvo un cuidado de tener permiso de los papás, de las comunidades. Todo, absolutamente, teníamos formatos como este de autorización de publicación de ellos y precisamente se decide que fuera el dibujo y no las fotos de ellos para proteger también en ciertas medidas su identidad. Pero todo se consultaba con su familia, sus tutores, incluso las comunidades. Y también evaluamos, digamos, el riesgo. Mire, es un equipo grande, creo que éramos más de 30 personas trabajando en esta co-creación. Voy a mirar un momento el chat y ya voy con una segunda parte como de reflexiones de manera general para resolver sus preguntas. Eh, Muchas gracias. Por aquí vemos preguntas Hay una pregunta de temas de sostenibilidad. Ya, si quieren esta pregunta, se la respondo al final. Esto, agradecemos a Jenny, a Juan Manuel, a Marixa, por esos mensajitos tan bonitos. Muchas gracias. Eh, entonces voy a compartir ahora la segunda parte de la charla y al final les hablo de sostenibilidad, cómo hacemos, porque es un reto, no los quiero desanimar en este momento. Bueno, ahí volvemos con la pantalla. Entonces, aquí está, digamos, el código QR, las redes sociales. Por favor, si nos pueden seguir, lo agradecemos, porque también es una manera de poder ampliar el público y poder llegar a más comunidades y territorios. Las reflexiones del periodismo intercultural que hacemos, tiene como, en ese momento lo resumí como en tres miradas, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es reconocer al territorio de la madre tierra y esto cambia los enfoques de las historias. Lo segundo, hay participación comunitaria, como lo explicaba en el momento de crear historias, y hay un tema de diversidad de narrativas, que ya lo hablé un poquito. Reconocemos los derechos de la madre naturaleza, de los ecosistemas, los derechos de la tierra, son fundamentales en la agenda propia. Para nosotros, el territorio es un ser vivo, que tiene que ser considerado como un personaje en las historias y eso cambia y es la manera como también entendimos para poder crear las historias respetando las condiciones de las comunidades.
que creo que en algunos casos para el periodista que trabajamos en los medios, digamos, tradicionales, como que esta mirada es muy compleja porque es una mirada que Agenda Propia la abraza y la reconoce gracias a que se vincularon narradoras y narradores indígenas, consejeros y consejeras indígenas. Sin considerar esto, por encima de todo, creo que no podemos hacer historias con enfoque étnico, en este caso de pueblos indígenas o incluso de comunidades campesinas. Entonces, se reconocen los derechos de la madre naturaleza, de la madre tierra, de los ecosistemas, como un ser vivo, ¿sí? Para poder considerarlos en las historias. Ahorita les voy a mostrar una serie donde un cangrejo, por ejemplo, es el personaje de una historia. Y para esa comunidad el cangrejo es la madre del agua. Entonces, ves como que si consideramos eso, empezamos a respetar las formas de pensamiento de los narradores que co-crean historias con agenda propia. Eh, los ecosistemas, yo le decía, son personajes de las historias. Entonces son seres vivos y ahí hay un ejercicio maravilloso de respetar el concepto amplio de territorio, porque territorio va más allá de la tierra, que es un espacio físico, ¿no? Es respetar las cosmovisiones, la espiritualidad de los pueblos y además estamos respetando un derecho humano de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales, de las comunidades étnicas, comunidades afrodescendientes, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Convenio 169 de la OIT, por ejemplo, habla del derecho al territorio y Agenda Propia respeta también con el periodismo que hacemos ese derecho. Ampliamos las voces, entonces hay diversidad de voces, de cuidadores, de defensores, de sabedores, de sabedoras. No sé, nuestros personajes son, por ejemplo, las curanderas, las mujeres, las parteras, por ejemplo, las maestras, maestros también hacen parte de nuestras historias, los jóvenes, los cuidadores de todos los tipos, ¿no? Entonces, como que se cambia el enfoque de las historias. Y las voces en humanos, como lo decía ahorita, plantas, animales, seres espirituales, que empiezan a ser parte de este proceso de construcción de historias. Animamos a que en las historias de agenda propia los enfoques sean de esperanza, de resistencia, de soluciones comunitarias y le bajamos el volumen a los enfoques del odio, del dolor y la tragedia. Yo le he dicho en mucho espacio, lo repito, y no me voy a cansar de decirlo, que lastimosamente en Colombia el contexto del conflicto armado nos enseñó a cubrir la guerra y no nos enseñó a cubrir desde el cuidado las historias. Es más fácil pensar en una historia de violencia que en una historia de esperanza, de amor hacia la madre tierra, de respeto de las comunidades. Y aquí se hace ese cambio por dos razones. La primera y la más fundamental es por cuidado de las comunidades. Si nosotros estamos co-creando historias con comunidades que viven en situaciones de violencia permanente, grupos armados, y queremos que ellas sean las que narren las historias, el enfoque debe ser diferente. Pero eso no quiere decir que no se cuente la realidad, se cuenta de otra manera. Hay un enfoque, hay un cambio en el hilo narrativo de las historias. No voy a ponerle el foco a la criminalidad, a la, no sé, a la muerte, a la guerra, a los grupos armados. Le voy a poner foco a la forma como se defiende la comunidad, defiende su territorio. Y se hace con mucho cuidado para poder proteger a las comunidades que están allí. Eh, entonces también se cuida mucho eso en el proceso de creación de historias. Las voces de las mujeres en el centro de las historias. Y cuando, por ejemplo, el protagonista es un abuelo, es un hombre, les, les sugerimos a las comunidades, a los narradores y yo como periodista también, como editora, que permitan que las mujeres hablen en las historias. Porque las mujeres son silenciadas incluso en las mismas comunidades muchas veces, pero también, y también porque comprender el rol de la mujer en las comunidades, son las transmisoras de los saberes, son las protectoras de la lengua, son las tejedoras, muchas de ellas en muchas comunidades son las que siembran, ellas son las que defienden también la vida. Entonces, para nosotras, que además que es un medio que lo lideramos muchas mujeres, nos gusta siempre que la mirada de la mujer esté presente, de los abuelos, de las abuelas, de los sabedores, y también le decimos con respeto a los narradores que permitamos que se escuchen más las voces de mujeres en las historias.
vuelvo a decir, en segundo plano para nosotros es la voz oficial, el científico, el académico, eh, pero también están esas otras voces, ¿no? O sea, como que quiero dejarlo claro que sí están las voces de las autoridades, de las universidades, de ONGs, de expertos en temas, como que consultamos incluso data, pero las voces de las comunidades en el centro, las mujeres hacen parte como de este proceso de periodismo. Eh, Aquí tengo la serie Territorio del IACU. Escuchemos un momento y ya les hablo de la serie porque creo que abre un poco la mirada. Yaku, 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 mai machicundi, agua, 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 ¿a dónde vas? El río es vida, para mí es algo inexplicable que tengo aquí en el corazón. Agua es la que nos da la vida a todo el universo que compone hombre, naturaleza y espiritualidad. Con las plantas sagradas nosotros cuidamos el agua. Chamskabunga, chamsbundata, chamskabunga, chamsbundata, vida ora mochokso, boye huaye, oye huayka, kemluguare, kemluguare, Bueno, esta es la pieza promocional de la serie que estamos en este momento compartiendo, que se llama Territorio del Iacu. Iacu es agua en lengua indígena inga. Y nos juntamos más de 40 narradores y narradores comunitarios, indígenas, no indígenas, campesinos de zonas urbanas, para poder contar, en este caso, historias del departamento del Putumayo, de defensa y cuidado del agua, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven algunos de los personajes, pero también ellos crearon sus propias historias, ¿no? Y algunos de los personajes que ven allí, de pronto el cangrejo es un personaje, la tortuga charapa es un personaje en las historias, por supuesto las abuelas, las mujeres sabedoras con su canto también sanan el territorio, los niños, las niñas. Entonces es una mirada diferente de ciertos temas. Entonces voy a mostrarles la página porque quería como enseñarles eh, que me parece como interesante que al menos mostrarles por encima rapidito la página de la serie, lo que está por aquí. Eh, Esta es la serie Territorio del IACU y también en esta serie se consideró en cada una de las historias que lo conforman 10, 15 relatos, 10, 15 historias. Aquí, por ejemplo, está la ubicación de donde se hicieron las historias. Estas historias las hicieron los narradores comunitarios. Agenda Propia como medio lo que hizo fue un acompañamiento editorial, una guía editorial de las historias con editoras que acompañaron el proceso, pero todo lo construyeron las comunidades. También para demostrarle a colegas, a medios de comunicación que es posible, incluso a ellas mismas, que es posible que cuenten sus historias y evitar que sean otros los que lleguemos y contemos. Esto, eh, pero por ejemplo, una de las historias, estas son los relatos digamos, aquí ustedes pueden ver, cuando tengan interés de explorar, pueden ver como las historias. Yo les quería mostrar, por ejemplo, esta historia es del quipu, el cangrejo que es la madre del agua. La realizó el compañero Agdenago, que es periodista indígena del pueblo Incalagua, es comunicador. Y aquí tenemos al cangrejo y él cuenta la historia del agua alrededor del cangrejo, que es la madre del agua, ¿no? Entonces una mirada espiritual, una mirada diferente y se cuenta por qué está en riesgo el cangrejo, su sabiduría por temas de extractivismo, de minería, de crisis climática, incluso de contaminación de las aguas que están afectando, en este caso, a la madre del agua para el pueblo Incalagua. Y la forma como el narrador decide contar la historia para luego compartirla a las comunidades es a través de un video, por ejemplo. Aquí tenemos el video. Creo que por tiempo no lo vamos a poder ver, pero justo hoy publicamos un reel que tiene como el resumen creo que lo voy a poner para que lo veamos. Tiene como el resumen digamos, de la historia, pero es un formato que se usa.
Hay otro formato que usamos, por ejemplo, esta historia, que también es de la serie Territorio del IACO, de las narradoras Brigitte Escobar Piaguaje y Karen Escobar, que son indígenas del pueblo Siobain en la frontera Perú con Colombia, Perú. El formato que se decide para compartir en la comunidad es a través de esta historia gráfica. Entonces, se cuenta el reportaje de manera extensa, pero también hay un resumen que es el que se imprime y se entrega a las comunidades. Entonces, cambia según el interés del territorio, según el acceso al territorio. Entonces, como que decidimos explorar diferentes formatos para poder entregar estas historias a las comunidades. Entonces, como que hay una diversidad de formato a la hora de contar historia. Estas historias es un pequeño plegable. Agenda Propia acompaña en la creación de todos estos materiales y ya luego se pueden imprimir, incluso con esto se puede también compartir a niños y niñas para que dibujen. O sea, alrededor de estas piezas periodísticas también hay un ejercicio de pedagogía grande que se hace, ¿no? Ya sea desde el video, ya sea desde la formación, ya sea desde de piezas visuales, y todo se comparte también. Incluso Agenda Propia hace círculos de la palabra para hacer lecturas de historias en comunidades, en malocas, en escuelas, pero también de manera virtual, por Facebook, por Instagram, como que jugamos con esos dos mundos para contar historias. Voy a ir brevemente a la presentación y termino para poder abrir a preguntas de ustedes, que pronto es interesante resolver algunas preguntas. Ya. Entonces, la agenda editorial la definimos en colectivo, nos unimos con narradores locales, como ya lo dije, y todo se difunde de manera participativa. Co-creamos en un formato narrativo, ya lo mencioné, que genere participación con las comunidades y que garantice que se represente, pero que también luego las historias puedan llegar a los territorios y no un texto largo que nadie lo va a leer en una comunidad, por ejemplo. Entonces, como que se piensa en un formato que sirva para compartir a medios en América Latina. Las historias de Agenda Propia se las entregamos a una red de medios que tenemos en la región y también, por supuesto, a las comunidades. Y nos preguntamos siempre qué tipo de formato y para qué, si la comunidad se siente representada y cómo llegamos a audiencias locales y también a audiencias un poco más grandes, ¿no? Entonces ahí hay distintas estrategias de difusión participativa y de impacto para poder ampliar el mensaje de las historias. Y aquí ya hay como varias experiencias hacemos documentales sonoros, podcast, el sonido también, las voces también son fundamentales, la música, las lenguas, como en esta diversidad tan maravillosa que tenemos en el país y en América Latina. Creo que por tiempo no vamos a alcanzar a escuchar, pero por ejemplo, esta es una historia sonora. Me voy a permitir mostrarla porque creo que vale la pena para el proceso en el que estamos, que son maestros acá, maestros y maestras. Puede que sirva porque se rompe la forma tradicional de hacer historias periodísticas y se mezclan ejercicios comunitarios. Esta historia, por ejemplo, hace parte de una serie que hicimos con narradores indígenas y no indígenas de la Amazonía venezolana. En los últimos tiempos, Venezuela, por todas las condiciones políticas que se conocen, ha sido como uno de los territorios más silenciados y más silenciado la Amazonía venezolana. Entonces hicimos un ejercicio con los narradores, esto fue hace 2 años, y allí se decide que el formato sea podcast o sonoro por todos los problemas de acceso y conectividad que tiene Venezuela y porque funcionan las redes comunitarias. Entonces la manera como se decidió era hagamos historias sonoras para que se escuchen en las emisoras de Puerto Ayacucho o de la Amazonía venezolana y que también se pudiera escuchar en contexto comunitario. Pero esta historia particularmente, que es de una colega, ella es no indígena, pero trabaja mucho con comunidades, se cuenta cómo se ha venido perdiendo la práctica de la pesca tradicional a través de un cuento que se llama el Máguare, ¿sí? Y el cuento
ahorita escuchemos un momento porque lo cuentan los niños y las niñas y así inicia el podcast, así inicia la historia y luego la periodista cuenta el problema. Entonces, me parece lindo poderlo escuchar. Me avisan si funciona si les funciona el audio. Ahí escuchan. Sí, se escucha, perfecto. Vale, voy a escuchar, dejémoslo unos 2 minuticos para que escuchen al menos el inicio de la historia que se llama de Conuco Historias Indígenas. Agenda Propia, un medio para la investigación independiente, presenta la serie Conuco de Historias Indígenas en Resistencia. Estamos aprendiendo un idioma pare. Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana. Yajaneina Winnie, ¿se bañaron? ¿Trajeron mañoco? ¿Casabe? ¿Catara? Claro, abuelo. ¿Ajo y tabaco? ¿Y eso para qué, abuelo? Por si sale el maguari. ¿Y qué es un maguari? El maguari es un encanto. El maguari se puede convertir en cualquier cosa o ser vivo. Ajá, maguari es maguari. Oro es maguari. Mujeres ajenas. Es maguari. Acabar con la tierra y la selva. Es maguari. Todo aquello que busca arrasar con la buena voluntad de la gente. Es maguari. Abuelo, yo lo vi clarito en el sueño. Yo también, abuelo. Abuelo, ¿y qué hacemos si ya no escuchamos nada dentro de nosotros? Bueno, por eso es que hay que agradecer. Porque así estemos solitos nosotros mismos con las estrellas. Somos afortunados. Hay gente que ya perdió su esencia y no ve ni el claro de luna, ni la buena pesca, ni la buena comida. Pescadores de Estrellas es un cuento creado por el nicho lingüístico del pueblo originario Baré, Nutpani Guayeni, que en español significa Mi Casa Alegre, y que está ubicado en Puerto Ayacucho, Venezuela. Con este relato, niños y niñas aprenden los secretos de la pesca artesanal. Partes de este cuento aparecen acompañando... Bueno, ahí les dejo de abrebocas para que escuchen el podcast. Y también saludar y abrazar a los narradores que proponen otro tipo de formatos, porque las narrativas de las comunidades deben ser diferentes, o sea, no deben ser lentas, deben ser despaciosas. Aquí que me digan que en un minuto tienes que contar todo, les voy a decir que no, que necesitamos espacio para escuchar las voces de la gente, que cada territorio se cuenta de una manera diferente. Cada territorio tiene su musicalidad, tiene su sentido, tiene su fuerza. Entonces se adapta a cada serie periodística que co-creamos en Agenda Propia según el territorio. Y según las experiencias, digamos, de las comunidades. Entonces creo que eso es maravilloso el ejercicio que hacemos. La presentación se las puedo compartir porque hay más ejemplos de historias gráficas, de podcasts, de narrativas diversas. Hemos hecho hasta documentales. Y también hemos hecho periodismo de investigación, periodismo de puro y duro, como llamamos los periodistas, cuando en una comunidad las comunidades no pueden contar esa realidad, entra un equipo de periodistas de investigación con experiencia para contar esa realidad. Pero nos permitimos invitar a que narradores y narradores cuenten las historias y que sean ellos los que cuenten un poco lo que viven, ¿no? Así que ahí dejé un poquito como de visiones de lo que hacemos, para como animarlos a que cuenten historias y decirles que nos sigan, que ya les voy a poner por aquí mi mail, porque nosotros acompañamos a organizaciones indígenas, no indígenas. Por aquí me pregunta que si son las de Azomi. Janet, sí, hemos colaborado con las mujeres de Azomi, con las mamitas de Azomi, hemos acompañado procesos.
Si hay organizaciones, si hay colegios, si hay asociaciones que quieren que Agenda Propia construya procesos con ustedes, nosotras estamos, la verdad, para eso. Así que nada, creo que tenemos tiempito para preguntas. Vale, Fotocultura, Dilma. Mauricio, por acá. Quienes Dale, quieran César. hacer la Buenas noches. pregunta, eso, por favor, si puedes encender la cámara, Sí, chévere si claro que sí. puedes. Sí, sí, claro que sí. Bueno, listo, buenas noches. Bueno, mi nombre es Mauricio Donoso, yo tengo un colectivo, o dirijo un colectivo que se llama Fotocultura, y esto hoy me emociona muchísimo porque yo estoy haciendo un ejercicio de narrativa a partir de la fotografía con una comunidad indígena, que ya había mencionado alguna vez en una otra reunión. Y pues llegar a estos chicos no se puede hacer de manera presencial, pero gracias a la tecnología hemos logrado llegar con ellos a enseñarles fotografía desde la virtualidad. Ejercicio que es muy claro que no es fácil, menos con las comunidades. Sin embargo, pues esta comunidad antes de llegar nosotros con el cuento de la fotografía, pues habían recibido mucha información externa a través de redes sociales y se metieron en un globo complejo de información donde ellos, pues creo que llegó el momento, o así lo hemos discutido con los maestros allá, se ha vuelto un poco complejo que ellos empiecen a expresar y querer contar sus propias historias, porque empiezan a comparar lo que ellos viven con lo que ven del exterior. Entonces, se han perdido muchísimas costumbres, muchas cantidades. Yo tengo una amiga que vive hace 30 años en Taraira, bueno, en el Baupés ha estado trabajando como maestra y hemos hecho una articulación interesante de ella. A través de la escritura ha recuperado mucho de la memoria lingüística y de las costumbres del territorio, pero los chicos se resisten a querer contar eso y quieren contar es lo que cuentan todos los youtubers, los influenciadores y demás. Entonces hemos hecho un ejercicio muy bonito que es muy similar, guardar las proporciones con lo que ha hecho su merced, y es trabajar el calendario ecológico y desglosarlo desde todo su contexto y a través de los sonidos, ¿sí? Y a través de los cambios periódicos que vamos fotografiando. Estamos en el cuarto periodo de este calendario. Estamos haciendo un ejercicio de fotografiando 2 veces por semana el mismo lugar para establecer los cambios que ellos vayan otra vez reaprendiendo de alguna manera el tema del calendario ecológico, por ejemplo, allá en el Amazonas. Entonces, hemos hecho ese ejercicio, ha sido supremamente complejo por falta de tecnología también. Hay 3 celulares para 25 niños, entonces hemos hecho todo el esfuerzo grandísimo. Las clases con ellos son de 15 20 minutos, ellos no nos podemos centrar mal porque verlo a uno en la pantalla, ¿a quién le ponemos cuidado? No sabemos, o sea, ha sido complejo, pero ha sido un elemento muy bonito, muy interesante. Y mi pregunta es eso, yo llegué a abordar un tema que ya estaba invadido por el exceso de información y estos niños han tenido problemas hasta de suicidio por eso, porque son niños que la única forma de salir de Taraira es en un avión cuando se enferman de gravedad, de resto no ven otra esperanza, o no es que quisieran salir todos de allá, pero no ven otro porvenir y comparándolo con la información que recibe es complejo, es cómo se maneja eso, o sea, lo que busca Fotocultura siempre es que ellos narren su territorio, nosotros no influimos para nada de que cuento de esta manera, que este es el esquema como se cuenta, ¿no? Ellos, los sonidos, por ejemplo, ha sido una maravilla trabajar y convertir esos sonidos en imágenes ha sido un trabajo bastante interesante porque ellos se mueven en torno a eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la has abordado con estas problemáticas de las tecnologías ahora en esos territorios donde difícilmente se puede llegar? O sea, profe Mauricio, mira, nosotros lo que hemos hecho en Agenda Propia es efectivamente primero hacer un trabajo de confianza en que su forma de narrar es importante, ¿sí? Nos ha funcionado mucho mostrarle referentes de otros narradores indígenas de la región. Por ejemplo, invitamos siempre a procesos de formación a narradoras indígenas para que cuenten su experiencia y de esa manera ellos empiecen a verse entre sí y no ver el fotógrafo, estrella, la foto, ta, ta, ta. O sea, ves, como que hay una experiencia muy cultural también para poder generar ese tejido de confianza. Y sobre las tecnologías, es mostrarles estos referentes, o sea, incluso a los narradores les decimos, nosotros no llegamos con cámaras allá y la cosa, la última, eh, la última tecnología, no tenemos, o sea, en lo que decimos, ¿qué tenemos aquí para trabajar esto? Dibujo, papel, una cámara de celular, con eso se hacen las historias. Esa serie que hicimos de Venezuela, por ejemplo, se trabajó todo con fotografías que ellos hicieron de celulares de baja gama,
con dibujos, con el sonido del celular, o sea, es posible hacer historias. Y con un apoyo, digamos, técnico se puede lograr. Yo creo que lo que hay que hacer es devolver confianza en que su narrativa es una narrativa válida, que es una narrativa que hay que recuperarla y irla acompañando con diversidad de formatos, o sea, con la fotografía mezclada con esto, como que yo digo, no hay ninguna foto que es mala, ¿no? Como que también, incluso los que no somos 100% fotógrafos, no hay ninguna foto mala. Lo que hay que hacer es echar un cuento alrededor de una foto que se tome. Y por ejemplo, también incluso decirle a ellos, oiga, desde esa mirada espiritual, ¿tú cómo contarías este tema? O sea, porque ellos tienen las comunidades indígenas tienen esa fortaleza que no son literales como nosotros. Si mientras nosotros vemos el agua que corre, el agua es el agua y es el río y pare de contar, para las comunidades hay una espiritualidad y la ven en la forma como mueve el agua, como, no sé, los ríos voladores, tienen una cosmovisión que los que no somos indígenas no la tenemos. Entonces, eso es lo que hay que ayudar a que cuenten eso desde su propia mirada. Hemos hecho ejercicios también de fotografía para pensar de manera diferente desde esa cosmovisión y empezar a decirles lo que ustedes, como narran, es una manera que hay que respetar. Mira, recuerdo que yo participé el año pasado, creo que en el Festival de Cine de Cali, presentamos un cortometraje donde el relato de un abuelo de la Amazonía era como, pero había un indígena de Amazonas, de la Chorrera, que contó todo el tema del baile de los pueblos indígenas de la Amazonía solo con una cámara y solo con un plano extendido que quien analiza esa forma de contar, había un valor diferente de contar. No como nosotros que corta y pega, habla tal, no, era un plano extendido. O sea, la cámara no se paró en ningún momento. O sea, era un plano extendido de absolutamente descubrir el cuerpo de uno de los danzadores de los bailes tradicionales de la Amazonía. O sea, era maravilloso porque esta mirada occidental, la academia, nos fragmentó la forma de contar historias, eso hay que decirlo. O sea, ahí nos rompió la manera como contamos las historias a quienes no somos indígenas, pero cuando trabajamos con ellos y permitimos que narren desde su mirada, ahí hay una forma diferente de contar la historia. Y lo digo por experiencia. Yo, por ejemplo, me duele, y lo digo públicamente, no haber contado historias de mi mamá y de mis abuelos. Porque en el periodismo nos dijeron que si contábamos historias de nuestra mamá, que era vicio y que no se podían contar y que bla, bla, bla. No, o sea, creo que eso hay que romperlo. O sea, entonces, mi mamá se murió, mis abuelos se murieron y no les conté la historia porque me metieron en la cabeza de que si yo contaba la propia historia de mi misma familia, pues no tenía valor. Entonces, en las comunidades indígenas, los narradores indígenas, en las comunidades no solamente indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afro, lo comunitario es poderoso y eso no hay que romperlo. A los narradores les decimos, cuenten desde su voz colectiva, no cuenten la historia en tercera persona, cuenten su relato como usted lo cuenta. No es hacer periodismo, o sea, no es decirles que hagan un periodismo occidental, no, es que cuenten de manera comunitaria y la confianza la tenemos que dar los medios. Hacemos mal si le decimos, medios que creamos, si le decimos a los narradores, cuenten desde esta otra manera, con voces, con la voz oficial metida ahí. No sé, yo ya pienso otra manera el periodismo porque creo que he tenido la oportunidad de escuchar y de caminar y también de evaluar lo que he hecho como periodista, ¿no? Yo vengo de la escuela clásica, de medios tradicionales, y para mí ha sido como rompa la manera como venías cubriendo las historias para que podamos pensar y reconocer esas otras formas de contar historias. Entonces, espero haber dado respuesta, Mauricio. Edilma, muchas gracias. No sé si me escuchan bien, pero me fue el internet por un instante y sigo Te con escuchamos. cortes intermitentes. Yo tengo una pregunta para cerrar que abarca dos que ya te hicieron y es el tema de la sostenibilidad. Sabemos que estamos en un momento complicado, las organizaciones sociales, pero también la prensa y los periodistas y los creadores de contenido
en un momento donde pues están viendo los cooperantes y otras organizaciones y pues esto impacta todas estas iniciativas, pero también el periodismo en sí mismo está en un momento de crisis. Y esta lo junto con otra pregunta que te hicieron y es si has tenido la posibilidad de ver el impacto que ha tenido tu trabajo, que es tal vez lo más gratificante que has visto. Entonces, en una para ir cerrando, tengo muchísimas preguntas más, pero ya te las va a tener que hacer un café después en algún momento que nos encontremos. Bueno, la sostenibilidad del medio, Agenda Propia tiene tres formas de financiarnos. Una forma es a través de la cooperación internacional. Recibimos fondos de distintos donantes, hacemos proyectos, presentamos, estamos como siempre mirando posibilidades digamos, para poder financiarnos. La segunda manera es a través de oferta de formación, talleres, capacitaciones a universidades, a centros de pensamientos. Y la tercera es a través de donaciones, ¿no? Y hay una última que estamos explorando, esto no, este año, a partir de este año, Agenda Propia, se está financiando el cultivo del café con cultivadores del departamento del Huila. Nos hemos juntado de la tierrita de donde soy. Invité a algunas mujeres cultivadoras para que le donen desde la tierra y nos estamos cultivando con el cultivo del café, nos estamos financiando con el cultivo del café, porque yo siento que si salimos del campo y si nuestros papás nos pagaron nuestra carrera, también nos pueden financiar historias, ¿sí? Entonces nos estamos financiando del cultivo del café, es una experiencia nueva, de historias de la tierra, financiadas por la tierra, es un ejercicio piloto, que estamos explorando con unas mujeres de campesinas, cultivadoras del café en el departamento del Huila y esperamos ampliar un poco esta forma de financiarnos. Todo es un tema de colaboraciones y de voluntades. Agenda Propia no recibe fondos del gobierno colombiano, no vendemos publicidad, no tenemos, ni siquiera aceptamos, no sé, fondos del ministerio, es un tema de autonomía, de independencia. Tampoco nos financiamos ni de empresa mineroenergética, no nos interesa la electrificadora, la empresa, la petrolera, gracias, pero no, porque nosotros estamos de manera consecuente con nuestra línea editorial, defendemos la vida, defendemos los territorios, defendemos el agua, entonces no tenemos ese tipo de financiación. Así que el trabajo es fuerte, es un poco complejo porque a veces no tenemos para financiarnos, pero hemos sobrevivido 13 años, así que creo que podemos sobrevivir un poco más. Lo único cierto es que no hacemos día a día por la misma razón, porque es muy costoso hacer producción diaria. Entonces lo que hacemos son co-creaciones, especiales periodísticos para poder financiar de otra manera y para poder también reconocer a los narradores que acompañan con historias. El equipo es pequeño, somos 6 personas, pero en la medida en que se amplía y hay un proyecto, se agranda el proceso, se invitan a narradores. Hemos llegado a tener hasta 60 personas en una co-creación trabajando. Y también hay un ejercicio de trueque, no sé, si necesitamos un apoyo de un animador, le decimos, mira, colabora. Recibimos donaciones para poder financiarnos. Ahora ya se me fue la otra pregunta, César. Era sobre el impacto que Ok. han tenido tus historias y cómo lo has recibido. Hemos identificado 4 tipos de impactos. El primer impacto que tenemos es el de adentro, es dejar saber instalado de alguna manera con narradores. Por eso co-creamos con narradores de la Red Tejiendo Historias, que promueve Agenda Propia y también es una manera, eso lo medimos como impacto, la forma de co-crear, de compartir los saberes, es una forma de generar como un impacto. La segunda, algunas de las historias de Agenda Propia han tenido eco en instancias de gobiernos. Por ejemplo, hicimos una historia donde se iba a meter una empresa de coltán en un territorio del Baupés. Luego de que se difunde la historia, se frena la concesión, por ejemplo. Hemos tenido historias, por ejemplo, en el Caquetá, donde yo me encuentro en este momento,
donde las comunidades indígenas no han tenido respuesta de tipo del Ministerio, de la Agencia Nacional de Tierras años atrás. Entonces se publica la historia y gracias a esa historia han logrado tener soluciones a sus temas. Otra manera de medir el impacto tal vez es a través de premios de periodismo que ha ganado las cocreaciones. Tenemos más de 10. Y son historias que no están en la agenda mediática, o sea, son historias que, como las de la serie de Los niños y las niñas, se ganó un premio de periodismo latinoamericano. Esta serie también de Venezuela, o sea, estas historias no están en la agenda de los medios con esa mirada, ¿no? Con ese enfoque. Entonces creo que también es una manera de reconocer y retribuir a los medios. Eh, Creo que el impacto también es comunitario, ¿no? O sea, que se sientan reconocidos. Y hay uno fundamental, fundamental, fundamental. Las historias de agenda propia hacen memoria, hace parte de la memoria viva de los pueblos. Entonces creo que eso es clave porque las historias se cuentan con contexto histórico, social, cosmogónico, con una narrativa de... Entonces esas historias no, son vivas, son historias vivas que no mueren en un momento, sino que se siguen contando, se siguen compartiendo. Y muchas de las historias periodísticas que se han co-creado hacen parte, no sé, profesores de escuelas rurales las tienen. Agenda hace un trabajo también para que estas historias puedan ser compartidas, puedan ser leídas. Entonces hay un ejercicio de memoria viva a través de las historias que se hacen con agenda propia. Entonces sí, creo que los impactos, si usted me dice el número de visitas, mira, nosotros, si nos siguen 10 personas, es una ganancia, porque efectivamente agenda propia no tiene miles de seguidores, es la verdad, ustedes van a mirar, ni siquiera llegamos a los 5.000. Pero les cuento dos cosas bacanas que han pasado. La gente que llega a agenda propia es porque les interesa el tema, ¿cierto? Porque les interesa, o sea, y lo étnico no venden los medios, o sea, es la realidad. Entonces yo no me puedo medir con un medio como El Espectador, por decir algo, por poner un ejemplo, o con un medio regional, porque el nicho y el foco es diferente. O sea, entonces en tema de números es poquito, pero nosotros hemos logrado tener historias que han tenido, no sé, más de 50.000 visitas. Por ejemplo, hay dos historias, una que hizo una narradora indígena de Bolivia que habla sobre la crisis, cómo llamar la lluvia en tiempos de sequía. Esa es la historia más leída en agenda propia. Tenemos otra historia que yo reporté de plantas medicinales. Son las historias más leídas, o sea, no son historias pero es el tono, es el enfoque, es el mensaje, es la sanación que ofrecen las historias. Las historias de agenda propia también tienen esto, ayudan a encontrar una sanación en los procesos, ¿no? Comunitarios. Las historias de las mujeres, de las curanderas, de los sabedores, tienen un interés muy particular. Entonces tenemos muchas visitas en algunas historias muy particulares. Creo que también hay que apostarle a a otro tipo sí, de públicos, ¿no? Eh, y yo realmente cuando digo historias de agenda propia, corrijo, no son historias del medio, son historias de las comunidades y de los narradores que han hecho posible este proceso de co-creación. Eso yo digo, o sea, las historias no son de los periodistas, creo que también hay que cambiar formas de pensar. Mi historia no son de los periodistas, no son de los medios, son de las comunidades, son de los territorios. Esto, y por eso hacemos el esfuerzo de devolver, y esto es muy reciente. Apenas hace 7 años Agenda Propia logró incluir en su forma de trabajo un recurso para devolver las historias. Y es lo primero que se hace. Nosotros sí nos permitimos que antes de publicar, las comunidades lean las historias. Tenemos una guía editorial, directrices editoriales, y eso es claro, para precisamente respetar la forma como se narra las comunidades indígenas. También hemos cometido errores, hemos estado tratando de corregir errores para evitar que sean estigmatizados con las propias narrativas, que sean violentados con las narrativas. También hay un ejercicio de mejorar la práctica periodística a la hora de contar historias. Hemos hecho investigaciones donde hemos notado que en muy buenas, estoy hablando de 3 años atrás, las historias de las comunidades indígenas se contaban sin las voces de las comunidades indígenas, por ejemplo.
Entonces, esto ya ha cambiado en los últimos tiempos, ya hemos visto que hay otros medios que están promoviendo narrativas comunitarias donde hablan distintas voces. Eso está cambiando y eso nos da esperanza a la hora de también reconocer esta diversidad. No, impresionante, Dilma, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un espacio súper nutrido, lleno de información, lleno de experiencias, lleno de eso que queremos, de pasión además, ¿no? Por contar. Y me recuerdas la historia del Jaibaná Salvador que escribió Juan José Hoyos alguna vez en un prólogo de un libro que se llama El poder de las historias. Impresionante lo que has contado y la manera como está, de alguna manera, esa palabra que corre va tejiendo y va sanando y va ayudando a la memoria de los pueblos. Y para eso, yo creo que eso es un valor enorme y tiene un aporte enorme más allá de los clics, de los likes y de todo el alcance de lo que tú has dicho. Nada, solamente quería darte las gracias, decirles a los profes y a los profes y a las profesoras que les vamos a enviar el correo en el WhatsApp porque nos lo prometió, el correo tuyo, Ilma, para que ellos tengan y te puedan escribir y te puedan contar también lo que están haciendo. Y a los profes y a las profes les decimos también que que nos escriban si han tenido problemas con la guía del módulo que está por entregar y nada, nos vemos pronto y nos estamos aquí escuchando también y viendo en el próximo webinar. Elba, muchas gracias y feliz noche. No queremos abusar más de la confianza porque ya nos pasamos de la hora cerrada. No, a ustedes por la invitación y ahí atenta y ya les puse también mi correo y síganos y lo que necesiten acá estamos para colaborar y contribuir. Muchas gracias. Muchas gracias, Edilma.